שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור צהריים, היום בשיעור נלמד את איגרת ל"ט של בעל הסולם. נזכיר כמה דברים לפני שנתחיל. שיעורי צהריים מתקיימים כל יום בין השעות 12 ל-1 בצהריים לפי שעון ישראל. השיעור משודר במערכת הערבות. Nosotros también vamos a tener una clase en la tarde, de 12 a 1 todos los días. Inmediatamente después de la lección será subida a los archivos. Nosotros les recomendamos a todos que se puedan conectar al sistema Arbut. De esta forma podamos verlos y ver sus preguntas. Y si ustedes ven que en su sala hay menos de 5 amigos, por favor les invitamos que se vayan a las habitaciones especiales que se han abierto por lección para que puedan. Así que, por ejemplo, tenemos inglés 1, 2, 3, español 1, 2, 3, hebreo 1, 2, 3, para hombres y mujeres. Nosotros estamos en un día muy especial porque estamos conmemorando el memorial de Lari. Así que tenemos un día muy especial el día de hoy. Raf, por favor. Y tenemos este día porque estamos conmemorando la muerte de Lari. Día de la muerte de un cabalista es un día cuando su alma asciende a los cielos. Es el lugar donde las almas más puras están y donde ellas finalmente encuentran su lugar y continúan trabajando para el bien de todas las demás almas, por el bien de toda la humanidad, para traernos a todos al final de la corrección. Por lo tanto, estamos muy agradecidos, muy complacidos de que Él estuvo con nosotros algún tiempo, ese alma tan especial, y que el día de hoy, a las 2, empezó a trabajar para el beneficio de todos los demás. Así que le damos esta carta, la cual es muy importante. Hay muchas condiciones para que nosotros tengamos que entenderla, pero vamos a tratar. Quizás no la entendamos toda, pero algo de ella el día de hoy. Y quizás leamos esto en la tarde, la conclusión, o más tarde. Lectura, por favor. Lectura 39 de Baal HaSulam. Al honorable famoso Hasid, que su vela arda por siempre. Mis respetos. Debo informarte que acabo de recibir una carta que me angustia mucho, cerca que entregaron mi sagrado panfleto a personas ajenas para abusar de él como les plazca. Ahora comprende más mi severa advertencia de mantener esto en secreto y porque no he enviado estos panfletos el día de hoy. Pues esto es lo que yo temía. Así que, en primer lugar, quería enviar los comentarios. Quería enviar los comentarios al Moram y al Rav. En efecto, ocurrió lo que temía, y las manos de los no ilustrados me han traicionado, haciendo lo que no ordené. Después de mi severa advertencia de no revelar mi secreto a nadie, sea quien sea, y ahora me han difamado ante los ojos de la generación, entorpeciendo mi obra de dar contento a mi Hacedor. ¿Quién puede perdonarles esto? El cielo testificará de mi labor, que realicé con todas mis fuerzas para atraer su santidad a esa generación. Es decir, que hay muchas personas que siempre han querido cazar a los cabalistas de forma espiritual, de forma corporal, de distintas formas. Y ellos también querían lastimar a Baal HaSulam. Y eso es lo que pasó. Eso le ha pasado a todos los cabalistas. Y eso también es para proteger, para mantener a los cabalistas, para que ellos mantengan su distancia del público. También el mismo Creador les envía
estos canales que los quieren, estas personas que los quieren lastimar. Lectura. Aunque la Sitra Ahra siempre encuentra a su gente, hacedores de su misión, poniéndole obstáculos donde quiera que me dirija para beneficiar a otros. Por eso, lo dicho de muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos, y el Creador no me priva de mi recompensa. Poco a poco voy abriendo el camino, a veces menos, a veces más, pero siempre con paga, con ganancia, hasta que consiga derribar a todos los enemigos del Creador con la ayuda de su gran y terrible nombre. Es decir, debido a que nosotros existimos en este sistema, es completamente, se construyó completamente con la fuerza del ego y también con buenas fuerzas. Entonces los cabalistas siempre están en medio de estas dos fuerzas y siempre tienen un problema. Siempre tienen un estrago con las distintas fuerzas de la Sitra Ahra, con las fuerzas egoístas que existen en el mundo que necesitan, que ellos siempre tienen que luchar para poder traer a la humanidad más cerca al Creador. Entonces, en la medida en la que el cabalista tenga éxito, en esa medida, o en esa medida que no pueda, la humanidad puede avanzar o dejarlo para la siguiente generación. Lectura. Y tú, no temas del miedo de los tontos, los que calumnian, mi dedo meñique es más grande que su desperdicio. Así lo quiso el Creador y así me hizo a mí. ¿Y quién le dirá a él lo que hacer y cómo actuar? El mérito de mi Torah es mayor que el mérito de sus ancestros. De manera similar, los contemporáneos del profeta Amós lo difamaron y dijeron que el Creador no tenía a nadie en quien volcar su divinidad, sino a ese tartamudo, como está escrito en Psikata, un Midrash. Sin embargo, está escrito: el hombre de la verdad perdurará para siempre y la lengua mentirosa es solo momentánea, porque al final las personas veraces son los que vencen. Amós permanece vivo y existe para siempre. ¿Y quién ha escuchado o sabe lo que les había sucedido a sus adversarios? Raro. Es decir, cada uno de los cabalistas, inclusive Amós, el profeta, en contra de quien habían muchas personas que querían humillarlo, que lo odiaban, lo difamaban ante los ojos de la generación y en todas las generaciones. Así es con todos ellos. Y realmente nosotros tenemos que entender que esto es como el Creador también protege y guarda a los cabalistas enviándole este tipo de emisarios, porque no hay nadie más que Él. Así que claro, sí, hay distintos enemigos que están en contra de los cabalistas y todo tipo de manos que han sido gobernadas por el superior. Nosotros los cabalistas no tenemos que dejar que nadie nos disturbie, sino que tenemos que entender que esa mano es la mano buena del Creador. Lectura. Así pasa acá también. Lectura. Por lo tanto, los que hablan solamente pueden dañar a los de su propia especie, por lo que se deduce que la tormenta se arremolina sobre la cabeza de los malvados y la verdad siempre viva y no se debilita por todas las mentiras, sino que crece aún más fuerte gracias a ellas, como el campo sembrado que se fortalece con el estiércol y la basura que se le arroja. Con la voluntad del Creador, la bendición del campo aumenta y se multiplica. Y continúa diciendo las mismas cosas, que principalmente lo más importante es que nosotros tenemos que sostenernos al camino de la verdad
que viene de distintas direcciones, que nosotros tenemos que entender que todo viene para ayudarnos, para mantenernos rectos en nuestro camino de rectitud. Lectura. Todavía no siento el daño que me causarán por difundir mis enseñanzas. Así que no sé cómo calcular la manera de inculcar la luz y salvar de su maldad. Sin embargo, es seguro que si siento algún daño, me vengaré de ellos. Como lo dice la Torah, la ley de la Torah, y me enfrentaré enérgicamente a ellos. Haré todo lo que esté a mi alcance, ya que temo al Creador. No hay otra forma, no hay otra fuerza fuera de Él. Raf. Muy bien, yo no veo que más podemos agregar porque las palabras son muy claras. Bala Sulam, él acá necesita luchar. Todos estos que están en contra del camino de la sabiduría, de la Kabbalah, y él tiene que entender que fueron enviados por el Creador, pero sin embargo él tiene que luchar, tiene que considerar, porque así es como el Creador se relaciona con él para poder limpiarlo, para poder elevarlo a un nivel aún más alto. Porque solo a través de los obstáculos, solo de los disturbios, los problemas, una persona puede ascender. Y lo que un cabalista afronta es algo con lo que él se tiene que relacionar muy seriamente. Kiev 1, por favor, adelante. Pregunta. Sí, el lenguaje es muy elevado, Raf, en esta carta. ¿Con quién tenía problema Bala Sulam? ¿Con ciertas personas? ¿Con sus enemigos? Raf, claro que sí. Bala Sulam se conducía hacia el Creador en la medida que la podía, en la medida en la que él veía a estas personas estas personas lo podían lastimar, claro que sí. En cada siempre está, en todo lo que pasa está la buena intención del Creador, y entre lo que pasa con muchas personas y con los cabalistas también. Ellos siempre afrontaron muchas humillaciones y problemas, y así es como ellos avanzaron de una forma que no era tan sencilla, de un nivel hacia otro. Lo que no está claro, Rav, es cuál fue la conclusión que hizo Bala Sulam. ¿A qué conclusión llegó cuando él trata de someterlos a todos con la ayuda de su gran nombre? ¿Qué significa eso, Raf? Él quería decir que a través de su adhesión con el Creador, él disemina el método. Por lo tanto, este método eventualmente o al final derrotará a todos los que están en contra de él. Lee por favor. Lectura. Como regla general, debes saber que no es por mi propia necesidad ni para mi propia gloria que he escrito el libro, sino es solo por él. Pues noté grandes confusiones en los escritos del Ari, pues el Ari no los escribió ni organizó en toda la profundidad de esta sublime sabiduría por sí mismo. Cuando Rav Chaim Vital escuchó y escribió esas palabras, todavía no estaba en el nivel de plenitud necesario para alcanzar esas palabras de su raíz, pues él era joven entonces. Tenía 30 años cuando escribió con el Ari, como está escrito en la puerta de las reencarnaciones. Él escribe, ahora en el año de 1571,
Tengo 29 años. Más adelante en Pesaj ya servía al Ari y el Rav Ari cayó enfermo el 21 de julio de 1572. El martes siguiente, el 5 del mes de Av, falleció. Rav. Esto es, de hecho, todo lo que él escribe acerca de la muerte del Ari. Así como el día de hoy nosotros lo estamos conmemorando. Así es lo que pasa años después con el Ari. Lectura. De esto se desprende que en el momento de su muerte, él, Haim Vital, tenía solo 30 años y el Ari vivió 38 años, como ya se sabe, y escribió algo más allí. En el momento de su fallecimiento, Rav Haim Vital no estaba a su lado del Ari. Es decir, estas son sus palabras textualmente. Rav Yitzhak HaKohen me dijo que en el momento de la muerte de mi maestro, cuando salí de su habitación, él entró y lloró ante él diciendo, ¿esta es la esperanza que esperabas de todos en tu vida, ver el bien, la Torah y la gran sabiduría en el mundo? Él le respondió, si encontrara, aunque sea solamente una persona realmente justa entre ustedes, no me llevarían prematuramente de este mundo. Mientras lo decía, preguntó por mí, ¿dónde estaba Haim Vital? Él dijo, ¿a dónde se fue Haim? ¿Acaso me ha dejado en un momento así? Estaba muy entristecido. Él entendió por sus palabras que tenía algún secreto que transmitirme. Así que él, es decir, el Rav Yitzhak HaKohen, le dijo, ¿qué haremos de ahora en adelante? Él le respondió, dile a los amigos de mi nombre que a partir de este día no se dediquen en absoluto de esta sabiduría que les enseñé, que no la entenderán correctamente. Solo Haim Vital se dedicará a ella solo, en secreto y escondido. Él, es decir, Rav Yitzhak HaKohen, dijo, pero no hay esperanza en absoluto. Él le dijo, si lo merecerán, vendré y les enseñaré. Él le respondió, ¿cómo vendrás si nos enseñarás y ahora te vas de este mundo? Él le respondió, no tienes conocimiento de lo oculto, de cómo vendré hacia ustedes. Y falleció rápidamente. Kiev. Pregunta. Y esta pregunta siempre me ha interesado. Te llevan al maestro porque los estudiantes no lo merecían. Dicen que él dijo que no encontró ningún estudiante que valiera la pena. ¿Qué significa esto? Yo no te puedo responder porque no serías capaz de entender lo que yo voy a decir. Pero hay muchos cálculos en los sistemas del cielo y por lo tanto, a veces un maestro es tomado de los estudiantes a la mitad como que si ellos pudieran continuar a avanzar en las vidas por esta vida que se ha quitado del maestro, como que si se les hubiera robado algo y por esto ellos avanzan en contra de su voluntad. De esto entonces se corta el camino del avance, el camino para que puedan alcanzar nuevos niveles elevados, mundos elevados. Así que nosotros no somos familiares, no estamos familiarizados correctamente con el sistema. Siempre tenemos que de alguna forma justificar al Creador. Y en eso, así es como tiene que ser desde arriba y seguramente se hizo por el beneficio de la humanidad,
Así que esto se hizo para que las personas fueran capaces de invertir tiempo en otra encarnación o en otras encarnaciones en este mundo, en distintas formas corporales generales, y entonces solo a través de esto las personas serán capaces de alcanzar los niveles espirituales más tarde. Nosotros vamos a hablar más acerca de esto, pero todo pasa por el beneficio de los seres creados. El problema es que nosotros no vemos todo el sistema completo de Adam Arisham, y por tanto, lo que pasa es que para nosotros se ve como injusto. ¿Cómo podría ser que tales personas como Caín Vital, que era muy joven y dedicado y muy fuerte, todo el resto de los estudiantes del Ari que también querían continuar avanzando, de repente tu maestro se muere? Antes de que él se muere, antes de morir, él les está diciendo: yo les prohíbo a todos, excepto a Jaime Vital, que estudien la sabiduría de la Kabbalah. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es esto posible? Pero nosotros vemos que verdaderamente, si es como esto pasó, ese es el requerimiento del Creador, y por tanto, esto es para el beneficio de las almas que no entienden por qué es que necesitan ahora esperar en esta vida ordinaria para entonces ellos, como todas las demás personas, y quizás esto se hizo por su beneficio y por el beneficio también de otras personas. Y así es como ellos necesitaron su existencia. Si ellos tuvieran fe en su maestro, entonces ellos hubieran aceptado. Ellos tenían un problema enfrente que tenía que ser resuelto. Así que tenían que vivir correctamente, tenían que continuar su vida de esa forma. Nikolai Sochi, por favor. Рав, добрый день. Подскажите, вот здесь описывается, что он хотел какую-то передать тайную мудрость, но не было рядом, кому передать. Rafa aquí dice que él quería pasar algún tipo de secreto, pero ¿y a quién pasarle el secreto? Y también se lee aquí que hay tales momentos que los cabalistas tienen, esos momentos antes de morir, que necesitan pasar algo a alguien. Así que, ¿esto es una casualidad? Rav, nada pasa por casualidad, sino que así es como tiene que ser. Así es como tenía que ser. Como realmente pasa. Así que, como a mí me pasó, yo estaba al lado de Rabash. Él realmente murió en mis brazos, en mis manos, y yo después me preguntaban a mí, los amigos y los estudiantes: ¿te dijo algo? ¿Te dejó algo? Y yo no tuve permiso para decir nada, y entonces yo guardé silencio hasta este momento. He guardado silencio. Pregunta. Disculpe, Raf. Un cabalista, por ejemplo, cuando usted muera, ¿usted tiene algún plan antes? ¿Usted quiere darnos algo que está oculto de nosotros? Raf, lo que ustedes necesitan recibir para poder estar en la verdadera corrección de este mundo, ustedes lo van a recibir, como ustedes lo están recibiendo diario. No te preocupes de esto. Tú nada más necesitas continuar como tú ahora lo haces, que continúas en tu conexión y con la conexión hacia el Creador. Y uno, por favor. Pregunta. Sí, muchas gracias, Raf. Yo creo que usted ya me respondió, pero nosotros estamos muy inspirados de estos extractos, de todo lo que nosotros estamos leyendo. La pregunta es, ¿dónde? Bueno, nosotros entendemos que hay cálculos muy elevados, como esto que no entendemos de ir a través de las generaciones, que hay presente ni pasado ni futuro. ¿Podría usted, Raf, por favor, pregunta? Hay muchas personas, hay miles de personas atrás de ti.
Así que por favor cierra tu micrófono. No, es suficiente. Vamos con Petah Tikva 6. Pregunta. El Ari dijo que en el momento en el que él muere, que no se involucren en la sabiduría porque ellos no van a entender nada de forma correcta. La pregunta es, Benay Baruch, ¿el clima mundial en general nosotros entendemos la sabiduría? Ustedes pueden continuar. Por ejemplo, que yo no sea capaz de hablarle, esto no importa. Ustedes tienen que continuar de la forma usual, de la forma que nosotros hemos estudiado. Ustedes pueden continuar estudiando y difundir y también enseñar estas cosas. Petah Tikva 19, por favor. Pregunta. Y Raf, anteriormente usted dijo que la sociedad ofende a los cabalistas y eso es bueno para ellos. Nosotros también somos ofendidos en la red y en todos lados. Se nos difama. ¿Cómo es que esto nos ayuda a avanzar, Raf? Ciertamente, porque a través de estos disturbios, a través de que tú desees también habían otros maestros que ellos obtenían ciertas chispas de la santidad y eso es lo que los ayudaba a ser corregidos. Ellos no podían recibir la luz que los reformaba de otra forma. Y por lo tanto, cuando ellos lloraban y que realmente hay otras personas que quieren venir y molestarte, nada más es con respecto al ego, con respecto a su corrupción, pero mientras tanto, ellos están obteniendo algo de ti. No lo pueden obtener de otra forma y eso hace que ellos sean corregidos y gradualmente avancen. Por lo tanto, tú ves, por ejemplo, Baal HaSulam también dice, ¿qué puedo hacer? Y ellos me atacan, Rashbi también, y también Ramón Bar Yochai fue a una cueva. Ellos no estaban huyendo de los romanos, ellos se fueron a una cueva. Ellos estaban huyendo de los judíos mismos que estaban en contra de ellos, porque no eran solo los romanos los que los perseguían. Y así es como pasa en todas las generaciones. El Creador, a propósito, hace este tipo de separaciones a través de las cuales las correcciones van a venir. Nosotros vamos a hablar más acerca de esto. Pregunta práctica, Raf. Hay muchas señales que están en contra de Benay Baruch. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que doblarlas? ¿Tenemos que tragárnoslas? Raf, mira, yo no lo toco, yo no lo escucho. De forma general, como que si esto no existiera. Entonces, ¿qué hacemos, Raf? Tienes que continuar en el camino. Esto, ¿tienes que ignorarlos? Sí, completamente ignóralos. Oren, por favor. Lectura. Y me he extendido para copiar las palabras del libro de Rav Chaim Vital, Puerta de las Reencarnaciones, para que veas que el Ari le prohibió a Rav Vital enseñar a otros lo que había aprendido, porque en ese momento no entendía suficiente lo que había escuchado del Ari. Por eso que ni siquiera ordenó los escritos que su maestro le había hecho escuchar, y sus sucesores fueron los que los ordenaron, la tercera generación, Rav Jacob Tzemach y Rav Shmuel Vital. Cada uno de esos compiladores no tenía los escritos completos del Ari, porque 600 páginas de los escritos fueron robadas. Vida de Rav Chaim Vital. De ellos, Rav Yaakov Tzemach compiló la mayor parte del árbol de la vida, así como algunas otras composiciones. Rav Chaim Vital ordenó que otra parte fuera enterrada junto con él en la tumba y así lo hicieron. Dejó una tercera parte como herencia a su hijo Rav Shmuel Vital, a partir de la cual se compilaron las famosas 8 puertas. Después de mucho tiempo, Rav Yaakov amigos, reunió a un gran grupo de estudiantes y desenterraron la tercera parte que estaba en la tumba, gracias a lo cual editaron la primera edición y la siguiente edición de El Árbol de la Vida
así como el Olat Tamid y otras composiciones. Raf, ustedes ven entonces en qué formas todos estos escritos se pasaron. Ellos fueron enterrados inclusive en una tumba, estaban en una tumba, la tumba tuvo que abrirse, tuvieron que sacar de esta tumba, y de esto ellos organizaron estos libros que nosotros estamos aprendiendo, y cada palabra para nosotros es algo muy importante y sagrado. Miren, ¿cómo es que esto pasa en la sabiduría de la Kabbalah? Ustedes no van a ver esto en ningún otro lugar, en otra cosa, que tantas reencarnaciones las personas han atravesado, y acá lo que ustedes están escuchando todavía no es nada. Ustedes van a escuchar tantas historias y tantos hechos fabulosos como estos. Lectura. Por lo tanto, verá que cada vez el compilador tenía solo un tercio de todos los escritos, que juntos forman una entidad y una estructura, y era deseado que fuera suficiente, pero como tenían solo una pequeña parte de los escritos, no entendieron en ese momento la profundidad de la sabiduría y confundieron las cosas terriblemente, lo que no entendieron cómo organizarlos. Tienes que saber con certeza que desde la época del Ari hasta el día de hoy, nunca ha habido nadie que haya entendido el método del Ari. En toda su potencia, hubiera sido más fácil conseguir una mente 2 veces más potente y 2 veces más santa que la del Ari para poder comprender su método, en el que estuvieron involucradas muchas manos, desde el primero que lo escuchó y escribió, hasta los últimos compiladores que aún no habían alcanzado las cosas como son en su raíz superior. Por lo tanto, cada uno dio vuelta las cosas y las confundió. Raf, más allá de no encontrar los escritos y que también se habían perdido, lo que ellos también encontraron atravesó por muchas manos, ellos lo tenían, lo confundieron, lo revolvieron, solo querían recordar que solo quiero que recuerden lo que había pasado con los escritos del Zohar, 50 años más tarde que ellos lo escribieron. Luego se pasó a través de todos. No se sabía dónde estaba este libro hasta que estas páginas se encontraron en un mercado que estaban utilizando como que si fuera papel para envoltorios. Así que cada vez estas palabras atraviesan las distintas encarnaciones y distintas formas. Olga. Так подробно рассказывает о фактах происхождения вот этих трудов Ари. Cuando Bala Sulam habla acerca de hechos tan elaboradamente que se relacionan con cómo se compilaron estos libros, ¿de dónde sabe estas historias? Sí, estos son materiales que se han sabido por muchas personas y es material que es altamente conocido por muchas personas. A pesar de que estemos en el 15º siglo, el 15º siglo de la sabiduría de la Kabbalah, para el judaísmo, algo más tarde, porque ya pasaron más de muchos miles de años que estos escritos se hicieron. Por ejemplo, el Talmud son 20 volúmenes que son más o menos de este tamaño. Y se escribió hace 200 años antes de la era normal. También hay muchos libros así. Muchos libros. Desde Adam Arishon, que escribió el primer libro, que se conocida como Gaziel Malach, el ángel sagrado,
hasta la Torá y el Talmud y el Mishnah. Así que muchos libros han sido escritos y muchos de estos libros describe acerca de ellos también. Por ejemplo, Rabbi Shimon, quien preparó el libro del Zohar, él mencionó más o menos 2000 veces el Talmud. Que no es que no se supiera, todo se escribía, todo se conocía aquí y por allá, por todas las personas. Italia 1, buenos días, Rav. Yo tengo una pregunta de un amigo. ¿Por qué el Ari le dijo a Jaime Vital que trabajara solo y no con su decena? Antes que todo, se nos prohíbe que nosotros hagamos esto con nosotros mismos. ¿Estamos? Lo que esté ahí es ahí, lo que tenemos nosotros lo tenemos nosotros. La cuestión acá es que todo el resto de los amigos tal vez lo hubieran confundido y lo hubieran empujado hacia un camino distinto. Eso es lo que yo pienso. Cómo las cosas realmente son, nosotros vamos a alcanzarla al final de la corrección y ahí todo se va a aclarar. ¿Ok? Spa, por favor. Grupo de español. No tienen preguntas. Ok. Muy bien. Así que por favor continuemos leyendo. Lectura. Y he aquí, por la voluntad del Creador, que yo he sido recompensado en concebir el alma del Ari, no por mis buenas acciones, sino por la voluntad suprema, lo cual también a mí se me escapa del entendimiento. ¿Por qué he sido elegido con esta alma maravillosa que nadie ha recibido desde su fallecimiento hasta el día de hoy? No puedo dar más detalles sobre este tema porque no está en mí tratar esas cosas maravillosas, pero encontré que era mi deber, nombre de calmar tu espíritu ante el flujo de las aguas revoltosas de los sirvientes que estallan sobre sus amos y expulsaran de sus aguas el fango y el lodo, que caen de sus acciones realizadas por su alma animal, ya que aún no entendieron del todo cómo separarla del alma espiritual. Debes comprender que no se debe temer a tales fuerzas, que brotan solo para lavar toda santidad, y el Creador nos salva de ellas. Así que hay muchas cosas que no se pueden decir acá, que no se pueden entender, y por lo tanto nosotros tenemos que aceptarlas como ellas se han desdoblado. Nosotros tenemos que tratar de avanzar con respecto a las condiciones que se nos presentan. Por en adelante, por favor. Lectura. Creo que me creerás, ya que no acostumbro a mentir, a exagerar o a perseguir el respeto de los demás y ganarme un nombre entre los tontos que, el día de hoy, he tolerado y ni siquiera he tenido deseos de pelear con ellos. Se necesita coraje para no dejarse confundir por estos ejércitos de Sitra Ahra. Te daré una clara señal que recibimos de Ari, mediante la cual se sabe quién es el verdadero justo y quién no es un verdadero justo, pero que es digno de ser justo, por lo que también debe ser tratado con respeto. ¿Crees que esto deberíamos echarlo a la suerte para saber quién sirve al Creador y quién no?
ya que las señales y los milagros no son decisivos en este asunto, como se sabe entre los adeptos. Para que después Dios no lo quiera, necesitamos dejarlo al destino. Pero debes saber que Rav Chaim Vital le hizo esa pregunta al Ari, y esta se explica en el libro Puerta del Espíritu Santo, que es la séptima de las 8 puertas, por el Ari en la página número 1. Esto es lo dicho palabra por palabra. La señal que me dio mi maestro fue para ver si era veraz todo lo dicho, o si lo dicho es solamente para el Creador y no revocará ni siquiera una letra de lo dicho, relacionada con una carta en la que aprende de su amigo quien necesita, etc., como lo conocen los que conocen la sabiduría del oculto. También debes conocer los secretos de la Torah y cómo explicarlos, y entonces definitivamente podremos creer en él. Rav Chaim Vital termina con esta señal, y estas son sus palabras. Según sus palabras, podemos conocer y reconocer su grandeza y mérito, así como su conocimiento. La explicación es que es como lo escrito anteriormente, que cuando una persona es justa y hasid y se dedica a la Torah y ora con la correcta intención, es allí donde se crean los ángeles y Espíritu Santo. Entonces, este es el significado de aquel que realiza una mitzvah. Ha adquirido para sí mismo un abogado. Las tonterías que salen de su boca se convierten en un carruaje para las almas de los primeros justos para descender a enseñar Torah a ese hombre. Allí también dice que si las mitzvot son incompletas, de ellas se forman ángeles y espíritus incompletos, que se llaman megitim, o predicadores. Se trata de dar la señal antes mencionada de que si la Torah y las mitzvot están completas, es recompensado con un logro completo y sabe cómo explicar todos los secretos de la Torah. Le falta esto, es decir, si solo sabe explicar algunos de ellos, ciertamente sus obras son incompletas. Y he aquí que todos aquellos que pueden ser mis adversarios es porque ni siquiera entienden mis palabras. Entonces, ¿cómo pueden ser considerados de una rectitud perfecta? Aquí te he dado una clara señal. ¿Cómo es posible entonces de distinguir los que son justos o no? Lectura. Ya te escribí que mi libro no necesita de aprobación alguna, porque no agregué ni una sola palabra a las palabras del Ari. Y también hice un índice para cada concepto, mostrando su lugar en los escritos del Ari. Y el Ari no necesita el consentimiento de nuestra generación. Hice esto deliberadamente, viendo de antemano los caminos de la Sitra Achra en contra de mí, mi propio trabajo y las adiciones hechas en esos dos comentarios son apenas reconocibles. Entonces, ¿cómo van a mantener una batalla contra este cuaderno? Tienen quejas sobre mi estudio y mi dominio de los escritos del Ari, que son mayores que los de ellos. Esto no es un argumento. No deberían haber gastado su tiempo en cuestiones espirituales. Tuvieron tiempo de estudiar los escritos del Ari, y como se cruzaron de brazos, ahora se comerán los codos. Mis saludos para ti y dile que todos sus caminos son como este hecho.
cuya intención es buena, pero los hechos no lo son. Y todo es una consecuencia de la acción. Pero, ¿qué le puedo hacer? Él es mi propia carne y mi sangre. Por lo tanto, déjame saber con gran detalle toda la historia, cómo se desarrolló de principio a fin, y le responderé. También pido que me hagan saber lo que piensan sobre esta carta y de lo que está sucediendo entre ustedes extensamente y en detalle, porque necesito conocer todos los detalles para saber cómo defenderme, ya que la obra del Creador no es poca cosa. Sí, esto entonces es la carta. Era una carta bastante larga, muy especial, y como ustedes pueden ver, toca muchas cosas, toca acá y allá. Nosotros queremos conocer todas estas cosas, pero sin embargo todavía nosotros estas cosas son... La mayoría de las cosas que vemos acá en esta carta están ocultas. Peter pregunta. Pareciera que en esta carta no vale la pena que nosotros busquemos cosas más allá en los escritos del Ari, sino que todo lo que entendió Bala Sulam es lo que nosotros necesitamos leer. Disculpa, no escuché bien tu pregunta. Repítela. Pregunta. Pareciera que de esta carta, Bala Sulam nos está diciendo que toda la sabiduría existe en los escritos del Ari, así que no necesitamos tomar ninguna otra dirección. Y nosotros entendemos el Ari, entonces entendemos todo. Sí, eso es correcto por un lado, pero por el otro lado, que nosotros también tenemos que agregar el trabajo espiritual del Baal Shem Tov, así como Bala Sulam nos dice, y entonces, a través de estos dos, nosotros realmente alcanzamos el final de la corrección sin un solo problema. Nosotros no necesitamos ningún libro adicional o comentario o nada agregado. Moscú 1, por favor. Вот здесь в описании знака, который получен от Ари, кто является праведником, если можно вот узнать, тут такие немного непонятно. En lo que el Ari describe aquí, él describe al justo. La pregunta no está clara, amigos, disculpen. Esta carta, no. Mira, está escrito que solo una carta, carta en hebreo también significa señal, ot, o letra. Aquí no se escribe letra, aquí no estamos hablando de cartas, sino estamos hablando de una señal, así que es suficiente entender aquella regla que dice que ama a tu prójimo como a tú mismo para poder alcanzar el amor del Creador, el amor de tu Creador. Así que si tú lo aprendes de un amigo, entonces esta persona puede alcanzar al Creador. Preguntas del Internet. Las mujeres de Moscú preguntan, ¿qué caracteriza? ¿Cuál es la contribución del Ari a la sabiduría de la Kabbalah? ¿Y qué lo diferencia de otros cabalistas? Raf, acerca del Ari no hay Kabbalah, como está así simple, porque ahí todo está oculto. Tú no puedes entender nada de lo que él escribió. Pero después de que nosotros estudiamos los escritos del Ari, nosotros empezamos a entender lo que está escrito en el Zohar. Sin el Ari, entonces nosotros no tenemos una llave para el mundo superior, nosotros no tenemos la habilidad para acercarnos al Creador. Pregunta. ¿Qué significa alcanzar la raíz? Habían otros cabalistas también y hasta Bala Sulam, por ejemplo Ramjal, que también comentó al Ari. Raf, sí, habían otros grandes cabalistas también, como por ejemplo Ramjal en sí mismo, que era un cabalista muy bueno, muy grande. Sin embargo, siempre estamos hablando después del Ari, no antes del Ari. Es decir que
Nosotros no tenemos un cabalista más grande o más importante que el Ari. Bala Sulam, él nos acercó al Ari y interpretó al Ari, después de que Bala Sulam lo entendió, lo citó, él entendió qué es lo que quería que nosotros entendiéramos para poder alcanzar al Creador a través del Ari. Bala Sulam, entonces nosotros no podemos entender al Ari. Y sin el Ari, nosotros no pudiéramos avanzar en las escaleras de los niveles espirituales. Pregunta: ¿cómo podemos alcanzar el amor a los demás cuando una persona, hacia una persona que yo odio, y los cabalistas mismos han ocultado todo el camino, Rav? Nosotros no nos relacionamos a estos que quieren lastimarnos. Nosotros no le ponemos atención a ellos, simplemente les damos la espalda. Nosotros no queremos conocerlos, nosotros no queremos responderlas a estas personas. No queremos entrar en ningún tipo de conexión con estas personas. Pregunta: ¿cómo podemos saber contra quién tenemos que luchar, a quién tenemos que aceptar sus disturbios, Rav? Entre los grupos. Con los grupos tenemos que conectarlos, con las otras personas no, solo tenemos que difundirles a ellos. Todo de lo que la sabiduría de la Kabbalah habla. Pregunta: ¿qué hay acerca de un cabalista que hace que él siempre pase secretos antes de morir, Rav? Es que él no podía pasar estos secretos antes. Tú no te hubieras podido incorporar en estos secretos. Tú no hubieras podido entenderlos. Así que déjalo así. Un cabalista muere y él hace esto, así que no te preocupes. Cuando tú necesites recibir algo, tú lo vas a recibir. Antes de que él muera o después de que él muera, eso no importa. No te preocupes. Hay muchos caminos hacia el Creador. Pregunta: ¿los estudiantes pueden estar listos antes de la muerte de su maestro? ¿O cómo es que los estudiantes tienen que construirse a sí mismos antes de que tu maestro se muera para no perder el camino, Rav? Los estudiantes nunca van a estar listos antes de que su maestro muera, porque esto siempre viene como un problema de arriba. Sin embargo, ellos necesitan estar listos. Por lo tanto, esta organización donde el maestro está, el grupo, esta asociación que tiene que existir entre el grupo, el maestro, donde ellos estudian, ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes, así es como nosotros continuamos. Así que si están organizados de esta forma, ustedes van a librarse de cualquier daño o de cualquier separación si yo hago falta. Pregunta: y Rav, muchas gracias. Bala Sulam dice que si nosotros mantenemos la verdad, esto nos va a mantener libres de todo problema en el camino. Mi pregunta es: ¿qué reglas necesitamos seguir para poder continuar en el camino de la verdad y que nos permita estar siempre en el camino de la verdad? Respuesta: ¿qué piensas? Yo te voy a decir algo nuevo el día de hoy. Rav, mira, no es una razón para que tú estés siempre con esta pregunta. Nosotros tenemos que aprender juntos siempre con respecto a estos escritos con los que nosotros estamos familiarizados y ayudarnos los unos a los otros a conectarnos hasta el punto en el cual no hay espacios vacíos entre nosotros, que nosotros estemos completamente llenos, todo Benei Baruch, con nuestros deseos y nuestros corazones conectados. Y eso es todo. Muchas gracias. F2, por favor. En el texto
hay horas muy importantes y también muy misteriosas, y que sus intenciones son buenas y sus intenciones no son buenas. ¿Cuál es esta contradicción en nuestro trabajo, Raf? Raf, mira, porque él es incapaz de hacer acciones de otorgamiento, aunque de forma intencional él quiere hacerlas, pero una vez que empieza a trabajar con su deseo, ella no puede sostenerse a esta intención y cae entonces a la función de recibir. ¿Está bien? Así que tenemos algunas preguntas que hicimos de las mujeres, así que nosotros vamos a reunirnos. Tenemos 5 minutos más, pero todavía esto es suficiente. Yo estoy muy feliz que ustedes vienen a estas lecciones. Nosotros vamos a desarrollar más y más en estas cosas y prepárense para la tarde. Y lo que ustedes pregunten en la tarde, nosotros vamos a continuar con esto, y también el día de mañana nosotros vamos a continuar. Y que esta carta es una carta muy interesante, pero nos da un cierto sentimiento de cómo nosotros podemos escribir los libros de Kabbalah, cómo diseminar correctamente, cómo los cabalistas se conectan con sus maestros, qué pasó con el libro del Zohar, por qué pasó de esta forma con el libro del Zohar, que se ocultó, también lo que pasó con los escritos del Ari, que les pasó lo mismo. No hay otra forma. Estas son cosas que nosotros tenemos que entender. Porque es que importantes cabalistas, los más grandes, los que son más importantes en todo el mundo, tenían que afrontar tales estados. Los escritos de ellos se enterraban, luego se sacaban de estas tumbas, se compilaban esos escritos en muchos libros, y distintas personas que ni siquiera entendían qué estaba escrito ahí son los que sostenían estos libros. Nosotros vamos a aprender que esta es la forma. Pues vamos a entender que es la forma que la Kabbalah tenía que revelarse a través de estos eventos, las ocurrencias que pasaron. Nosotros no hubiéramos podido descubrir nada si no hubiera sido de esta forma. Hubiéramos entendido estos temas tan exaltados, porque la espiritualidad no se puede revelar en este mundo. Y que precisamente de esta forma, en la que la espiritualidad se viste en la corporalidad de esta forma, en una perna a través de estas páginas, estas páginas que después se utilizaban como material para envolver pescado en un mercado. Precisamente las palabras de la Kabbalah así es como se revelan y se ajustan a nosotros, a nuestro ego, y así es como nosotros, sin embargo, alcanzaremos el final de la corrección. Así que vamos a avanzar. Y muchas gracias a Oren. Y que veo que ya está esperando. No, Raf, vamos a concluir con una canción.